En este video vamos a ver algunas de las operaciones que se pueden hacer con cadenas. Las cadenas son cadenas de caracteres, ¿no? Entonces es escribir algo entre comillas, eso nos forma una cadena de caracteres, y también hay los caracteres que son simplemente una letra. Entonces cuando se refieran a una cadena se va a escribir entre comillas, cuando se refieran a una letra va a ser entre una comilla, ¿no? Entonces una cosa así sería un carácter, ¿no? Entonces C igual a esto. Vamos a poner aquí un espacio. Entonces eso nos va a generar una cadena, dos cadenas, el A y el B, y el C va a ser una letra nada más. Que sí son diferentes, ahorita vamos a ver en qué consiste la diferencia. Es una de las operaciones que vamos a poder hacer con las cadenas, se llama la concatenación, que se expresa con el símbolo de producto. Entonces ustedes van a poder hacer productos de cadenas, y eso significa que ¿qué es lo que va a hacer? Va a unir las dos cadenas, ¿no? Entonces va a primero poner todo lo que estaba aquí y luego le va a agregar todo lo que estaba acá. Entonces noten que aquí también puse un espacio para que en la concatenación aparezca ese espacio, ¿no? Entonces me produce el hola ata como debería de pasar. El uso de cadenas en este curso va a tener tres propósitos. Uno va a hacer el analizar textos, por ejemplo. Entonces para cosas de sistemas complejos ustedes pueden leer un libro y buscar las palabras ahí y tratar de encontrar alguna ley sobre el cómo se relacionan las letras o las palabras en general. Y esas leyes pues deberían de estar dictadas por la sintaxis y la gramática de una lengua. Pero también por el estilo de la persona que escribe. Entonces ahí luego platicaremos de eso, de cómo los textos están relacionados, o se los propondré como un proyecto posible. Pero también lo vamos a utilizar las cadenas como una forma de nombrar archivos. Entonces cuando estemos haciendo análisis de datos de cualquier cosa o generando resultados de algo, los vamos a guardar. Algunos datos se tardan, como les decía, a veces días o semanas en producirse. Entonces ustedes los van a querer guardar y no repetir, y quieren guardarlos con nombres de archivos que sean adecuados. Entonces parte de estas operaciones de las cadenas es con el propósito de poderles dar nombres a los archivos que se generen automáticamente y adecuadamente, por ejemplo con la fecha, con la hora o con algo así, de tal manera que el título del archivo les dé ya información de qué se trata ese archivo. Y la última razón por la que ustedes van a querer trabajar con cadenas es porque vamos a trabajar con bases de datos, y las bases de datos que normalmente deberían de ser números, con los que trabajemos, bueno, van a venir nombres y esas cosas que no nos importan, pero lo que sí nos va a importar es, por ejemplo, que si tenemos una columna que se llama edad, pues que vengan números. Pero si alguien lo llenó mal esa columna con la que estamos trabajando, que bajamos de la Secretaría de Salud o yo que sé de dónde, y alguien llenó mal esa base de datos y puso, en vez de un número, puso una letra con el símbolo de un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser que pusiera 45 años de esta manera, y entonces ya no es una cadena, sino es no es un número, sino una cadena. Entonces, para transformar una función que nos va a ser importante para resolver esos problemas, va a ser la función parse. La función parse lo que hace es transformar las cadenas que corresponden a números a un tipo de número. Entonces hay que darle dos argumentos a esta función parse, que es el tipo de número que queremos, ya sea entero, flotante, big float o demás, y la cadena que queremos transformar, ¿no? Entonces en este caso pues va a transformarme 45 como cadena en un 45 como número. Pero ahora si yo le cambio esto, por ejemplo, a float 64, entonces me va a arrojar esto como si fuera un flotante. Y también podría yo querer hacer el intento de int de 45 punto y que me lo transforme a float. Ahí me va a arrojar un error porque el punto no es algo que exista entre los enteros. Entonces esta función solamente va a funcionar, valga la redundancia, si está bien definido la clase de números que ponemos aquí con el número que corresponde acá. Entonces típicamente lo que uno tiene que hacer es en realidad utilizar el float
64, porque es el más seguro de que si alguien por ahí cometió un pequeño error, que nos arroje en buen lugar, ¿no? Esa es una de las funciones más de las cadenas. Y otra de las cosas que, como yo les había dicho, es formar archivos. Y para formar archivos adecuadamente vamos a querer meter dentro. Entonces esto era de alguna forma transformar una cadena en número. Pero también puede ser que queramos transformar números en cadenas. Y números, por supuesto, yo puedo tomar y poner simplemente comillas y escribir el número que quiera. Perdón. Y me lo va a transformar. Pero ¿qué tal? Y yo lo que quiero poner aquí no es un número, sino pues, no quiero copiar todo lo que me sale del seno de pi, ¿no? Entonces, seno de pi, yo qué sé, seno de pi me debe de salir prácticamente 0. O yo quizás quiero seno de pi sobre 3. Y que me arroje un número. Pero ese número no lo quiero estar copiando. Quiero que salga automáticamente dentro de la cadena. Porque eso quiero que la computadora lo lea y ponga dentro de un archivo que se llame seno de pi igual a algo, ¿no? Entonces, eso, para poderlo hacer, ese truquito, lo que vamos a hacer es poner el signo de pesos. Y después del signo de pesos vamos a abrir paréntesis, o si es solamente una letra pues o una variable directamente, pues es la variable. Pero si queremos toda una operación, abrimos paréntesis, escribimos toda la operación que queremos poner ahí adentro, ¿no? Entonces aquí va a poner pi sobre 3, aquí lo podemos poner pi sobre 3 y yo qué sé, quizás quería poner también más 2 y entonces aquí también le pongo más 2. Y lo que me va a arrojar este signo de pesos va a evaluar esta cosa de aquí adentro y me va a poner la evaluación de esas operaciones como dentro de mi cadena, ¿no? Entonces automáticamente me pone la evaluación como esperaría. Notaron aquí que yo puse un número, una serie de símbolos raros, números raros, y me apareció en lugar de eso pi. Eso es porque utilicé la versión de Unicode. Entonces por eso puse diagonal invertida U y después una serie de números, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo ahora la función character? Entonces, de un carácter, lo que me va a arrojar, entonces esta solo funciona con caracteres, que por eso es que puse una sola comilla en este caso. Entonces, lo que me va a arrojar es qué clase de carácter es y su versión en Unicode, ¿no? Entonces, tengo aquí, me dice, es un Unicode, donde su símbolo es de aquí adelante, ¿no? Entonces, al que aparece después del U+, ese es su símbolo, y ese es el que yo puse aquí enfrente del diagonal invertida U, puse esa cosa, y eso me arrojó el pi, ¿no? Entonces, ustedes pueden también así obtener una manera de escribir dentro de una cadena de caracteres símbolos en particular, ¿no? Entonces les pido que obtengan los símbolos para todo, para existe, y finalmente escriban, probablemente también necesitan escribir el símbolo para mayor que, pero también pueden escribir el mayor que directamente, y escriban entonces una cadena de caracteres de esta manera, utilizando el Unicode, para que me escriba el texto que les puse aquí, ¿no? Entonces quiero que me escriban este texto como una cosa. Por cierto, aquí no les puse esa función, pero también existe print. ln es para que se salte línea cada vez que escriba una cosa, pero también puedo quitar ln y me va a escribir la misma cosa, ¿no? Entonces yo podría poner vamos a poner aquí a igual a esto, y ponemos aquí el a, ¿no? Entonces sé que mi variable a es terrible, no debería de enseñarles a usar variables así de mal. Seno de pi sobre 3, ¿no? Esa es mi variable, ¿no? Y ahora voy a utilizar tal cual lo de sin bajo, entonces tab. ¿Por qué no está funcionando? ¿Quién sabe por qué no está funcionando? Porque no lo he corrido. Bajo, le doy esto y ya me va a imprimir la cadena de caracteres como quisiéramos, ¿no? Entonces existe esta cosa. Ahora, ¿por qué les decía esto del ln? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escribir
sin el ln al final o con el ln al final. Es que aquí me lo escribe en 2 líneas, ¿no? Entonces si yo le quito en cambio el ln a este, lo que va a hacer es escribírmelo inmediatamente después. Entonces para que haya un salto de línea, eso es el ln, el salto de línea, le necesito escribir el ln. Entonces prácticamente siempre utilizan el print ln. Ok. Una última función relativamente sencilla para las cadenas de caracteres es la función length. Si ustedes aplican la función length a una cadena de carácter, lo que van a obtener es cuántos caracteres tiene esa cadena de carácter, ¿no? Entonces yo aquí sé que tiene hasta 18 cadenas de caracteres. Además de mencionarles estas funciones, quiero hablarles de cómo acceder a cada uno de los caracteres dentro de una cadena de caracteres, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tomé la cadena de carácter que le llamo nombre. Entonces aquí podría cambiar cualquier cosa y aquí hago el saludo a ese nombre, ¿no? Entonces para eso utilicé lo que les decía, el símbolo de pesos, que lo que va a hacer es evaluarme esta cosa. Entonces me evalúa la variable nombre, que es esta cadena ATA, ¿no? Entonces cuando yo lo escriba me va a poner hola ATA, pero yo podría poner aquí hola fulanito, ¿no? Y me va a poner hola fulanito o hola fulanita, para que haya de todos los caminos. Ok, entonces ya tengo aquí mi saludo, que lo que produzco es hola fulanita. Ahora quiero saber cuál es la tercera letra de mi saludo. Pues entonces le doy saludo, abro corchetes, escribo el número de la letra que quiero conocer, cierro corchetes y le doy Shift Enter. Y eso me arroja esta L, ¿no? Entonces esta L ya me dice, es ese carácter, y incluso me dice qué único es, etcétera, etcétera. Es como si aplicara la función carácter a la letra L. Pero también puedo no solamente querer escribir la letra L, quizás quiero escribir varias cosas, ¿no? Entonces le voy a pedir que me escriba los primeros 6 letras que tenga mi frase, ¿no? Entonces para eso le pido esto. Si notan aquí, pues hay 5 letras más el espacio, eso dan las 6 letras. Entonces esa es una forma de ir escribiendo mi frase recortada. O también podría yo querer que me escriba un conjunto particular de las letras, ¿no? Entonces aquí le pedí que me escriba la primera letra, la tercera, la quinta, la séptima y la novena, ¿no? Entonces, ¿qué me escribe? H, L, espacio, U, A, ¿no? Entonces este tipo de cosas, por ejemplo, lo pueden utilizar para cifrar mensajes. Si ustedes tienen una regla de cómo leer un mensaje, ¿no? Como lo hacían en las guerras, de poder enviar mensajes donde decían no leas todo, sino lee solamente estas secciones, ¿no? Eso es simplemente este conjunto. ¿Qué letras tienes que leer de un mensaje completo? Entonces es como su llave para leer en realidad el mensaje que está oculto dentro de una carta. Una carta que quizás no tiene sentido para la mayoría. En el fondo sí tiene sentido porque porque ustedes tienen la llave de cómo descifrarlo. Hay algunas letras que hay que extraer de ahí nada más y con eso obtener su función, ¿no? Entonces aquí ya les di alguna idea de cómo aplicar estas cosas de entrada.